Hoy tengo el gusto de estar conversando con Liudmila Armas Marcelo, abogada de inmigración. Y como ahora el tema migratorio es indiscutiblemente, probablemente la prioridad aquí en los Estados Unidos, es fundamental tener claridad en qué es lo que está sucediendo. Así que le doy muchísimas gracias a Liudmila por compartir este ratico acá con nosotros. Bienvenida, Liudmila. Gracias a ti, Gena, por invitarme a tu programa. Primera pregunta, y esto tiene que ver mucho con la comunidad cubana principalmente, que es el estatus de las personas que han sido o que tienen esta forma I-220A o incluso de los paroleados. O sea, ¿qué perspectiva real o qué esperanzas reales hay de que para estos cientos de miles de personas exista una regularización de su estatus? Porque yo veo muchas contradicciones en plataformas que por un lado te ponen una publicación de alguien que recibió una residencia y por otro alguien que lo arrestaron cuando fue a su corte. Entonces, ¿cuál es el estatus de eso y existe esperanza para estas personas? Sí, yo soy de las que siempre mantengo la esperanza de que se solucione. Yo quiero que llegue el día en el que ya salga la decisión de que finalmente a los cubanos con I-220A le van a dar parol para proceder a cerrar todos los casos de mis clientes en corte y seguir con la aplicación por la residencia. ¿Qué es lo que sucede con esto que me estás diciendo? Que a algunas personas les llega la residencia y a otros no. Disculpa. Lo que sucede es que existen dos jurisdicciones para tratar el tema de la residencia de los cubanos con I-220A. Está la Corte y está USCIS. Los que están ante USCIS no tienen corte. Estos tienen la jurisdicción para decidir sobre su residencia está en un oficial de USCIS y que tienen un poco de libertad a la hora de decidir, de evaluar quizás un escrito legal, un brief explicando las circunstancias. Y por eso se ve en algunas oportunidades que estas personas I-220A sin corte están recibiendo, muy raras veces, pero sí lo están recibiendo porque yo he visto uno o dos casos en mi oficina, la residencia con I-220A porque esa jurisdicción radica en el oficial y el oficial tiene total libertad de evaluar la evidencia y decir, bueno, en mi criterio personal, sí cumple con los requisitos y considero que la I-220A es parol, más ahora cuando se están enviando junto con la aplicación el argumento de matter of QLE, del mal procesamiento y demás, y se está utilizando, aunque contradice a Cabrera Fernández o no aclara a Cabrera Fernández, pues por lo menos es un punto diferente que reconoce que fueron mal procesados y que la única salida pues era el parol. Ahora la otra jurisdicción es la Corte. ¿Qué sucede en la Corte? En la Corte nos encontramos con el juez, pero también nos encontramos con el DHS, o sea, el fiscal que representa el gobierno. Y casi siempre se opone a la valoración del juez de que la I-220A puede considerarse un parol. Tenemos una barrera ahí más grande y es una jurisdicción completamente distinta. Por eso es que ves que muchos I-220A que tienen corte, pues nunca la solución va a ser en estos momentos para ellos que se les defienda su residencia, sino que la solución es el asilo. Ahora, con las detenciones, ¿qué es lo que sucede? Lo que ha estado sucediendo, he visto un poco de calma en la última semana, pero lo que estaba sucediendo era que estaban llegando los cubanos a su corte máster, y en ese momento el DHS, el fiscal del gobierno, decía que desestimaba los cargos y al desestimar los cargos, pues se desestima todo lo que está en el proceso, incluido el asilo que ya esta persona tenía sometido con la corte. Al desestimarte el caso, al desestimarte el asilo, quedas sin protección alguna, quedas sin la posibilidad de defender tu alivio migratorio ante la corte. Al no tener un alivio migratorio, entonces estaba ICE afuera y los detenía, que se decía que iban a ser las personas que llevaran menos de 2 años en el país, pero en la práctica no. En la práctica se estaban llevando a personas con 2, 3 años en el país y le estaban desestimando el caso. Esos son unos. Otros estaban siendo detenidos entonces en ICE cuando iban a su reporte. Y hay una diferencia entre estos dos. Como te decía, los que detienen en la corte le desestiman su caso de asilo. Los que detienen en ICE, en ese caso, no le desestiman el caso de asilo porque no están en ese momento en la corte, sino que están en un reporte ante las autoridades de inmigración. Estos últimos que se detienen por ICE, pues lo que sucede es que lo mandan para un centro de detención y lo que les queda es defender su caso de asilo mientras están detenidos o que maravillosamente se logre un parol porque derecho a fianza ya no existe. El mismo Matter of QLE mató el derecho a fianza y después anda un memorándum por ahí que si sale dice que nadie va a tener derecho a fianza. Entonces a estas personas lo que les queda es esperar su asilo, la defensa de su asilo mientras estén detenidos. Ahora los que detienen en la corte, como se les desestimó su caso de asilo, no tienen defensa de asilo. Lo que les queda entonces es pedir una entrevista de miedo creíble o miedo razonable, dado sea el caso. Si la pasan, entonces sí tienen derecho a pedir nuevamente el asilo y les queda otra vez esperar esa defensa de asilo en detención. ¿Qué sucede, Gena? Mientras pasan meses
las personas se desesperan y más aún con las condiciones que tienen estos centros de detención. Y sucede que muchos entonces prefieren acogerse a una deportación antes de pasar todos estos meses esperando que llegue la decisión de su caso de asilo en el caso de que un día les llegue. Claro que yo creo que en gran medida esa es la estrategia, ¿no? Desesperarlos para que se vayan. Porque Exactamente. sí, o sea, quieren sacar la mayor cantidad de personas posible. Hemos estado viendo también reporte de las condiciones en los centros de ICE, que aquí hemos mencionado mucho el Alcatraz de los Caimanes, como ellos le hicieron marketing, ¿no? Pero no, eso no se limita solo al Alcatraz de los Caimanes, que obviamente es el más espectacular en el sentido de que el propio nombre trata de mostrar las condiciones extremas, ¿no?, a las que se somete a estos detenidos, pero también hemos estado escuchando de Chrome, de centros incluso en Nueva York. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, realmente se están cumpliendo con los estándares de cuidado, debido de los derechos, de respeto de los derechos de estos detenidos de ICE. No se puede cumplir con los estándares. Empezamos por Aliguero Alcatraz. ¿En cuántos días lo hicieron? No llegó a 15 días que hicieron. O sea, no se puede decir que se cumplió con el estándar que tiene que tener un centro de detención, ni siquiera los mínimos. Y entonces te encuentras todos los días personas que dicen, no, porque son criminales. No, eso fue otra cosa que se dijo, que se iban a detener a los criminales. Ahí están deteniendo personas que no tienen ningún récord criminal. Y también quiero aclarar que muchas personas dicen, cruzaron la frontera, cometieron un crimen. No, señor, eso es una violación de las leyes de inmigración, que son leyes administrativas, pero eso no es cometer un crimen. Están equivocados. Las personas que están ahí en su mayoría no son criminales. Y sí, están sujetos a condiciones deplorables. Y sobre todo, están sujetos a que se les está limitando mucho la comunicación, no solo con los familiares, sino también con los representantes legales. Es mucho más difícil ahora, ya es difícil tener un caso de asilo con la persona en detención. Imagínese usted cuando en ese centro de detención limitan la comunicación del abogado, no te responden los emails, no te responden las llamadas. ¿De qué manera preparas un caso? ¿De qué manera preparas al cliente para una entrevista de miedo creíble o para una defensa de asilo si no te dejan comunicarte con el cliente? Y lo están dificultando, porque si en libertad es difícil en estos días, Gena, y lo debes haber estado observando en los resultados de las cortes, ganar un caso de asilo bien preparado, con tu abogado sentado al lado, trabajando contigo, imagínate en un centro de detención. Qué horror. Estuvimos conversando también sobre esta cuestión de que por razones administrativas, de hecho, que atribuibles, ¿no?, a la administración, están teniendo dificultades las personas para completar sus procesos ya de por sí, con todas estas dificultades que hemos estado conversando. Sí, están imponiendo dificultades de todo tipo. Por ejemplo, ayer me tropecé con una situación eh, que digamos es extraordinaria, benefició a mi cliente, pero está dada por la falta de organización que se está viendo en estos últimos tiempos. O sea, este cliente mío ayer tenía su corte final. Cuando llegamos a su corte final, él está aquí desde el año 2022. El DHS, o sea, el fiscal del gobierno me dice, hay una situación aquí. Eh, Hay un nuevo fee que se comienza a implementar hoy de $100 por los casos de asilo. Le digo, sí, pero este caso es viejo. Y él me dice, sí, es viejo, pero a él le corresponde entonces el fee anual. Fíjate, eso salió ayer. O sea, ya salió con el Big Beautiful Bill, pero ahora, ayer empezaron a implementar los $100 para las personas que vayan ayer no, perdón, discúlpame, la semana pasada. Yo estuve tratando de subir casos de asilo a la corte y me los rechazaban porque faltaban el pago de los $100 del fee. Tuve que llamar a la corte. ¿Cómo pago los $100 del fee si ustedes no han implementado aún la forma en la que yo puedo pagar los $100 del fee? Ok, súbalo y entonces después le vamos a enviar una carta cuando se implemente el fee con una fecha tope para que envíes el fee. Si no envías el fee en esa fecha tope, el caso se desestima. Volvemos a la desestimación. O sea, están buscando una forma de que los casos de una forma u otra se desestimen. Pero además, Gena, hay otro fee que es el fee anual. Aparte de los $100 que pagas cuando subes tu caso de asilo a la corte o cuando lo envías si no tienes representación, por cada año que ese asilo esté pendiente, debes pagar $100. Y lo curioso con el caso de mi cliente es que lleva 2 años pendiente y le van a cobrar esos 2 años. Le están aplicando la ley retroactivamente. El fee no existía cuando él subió su caso de asilo. Existe ahora. Y como él ha estado pendiente por 2 años, pues tiene que pagar esos $200. Al no haber una forma implementada aún sobre cómo uno hacer ese pago, pues simplemente la corte no se pudo celebrar. El fiscal me dice, yo no voy a pedir al juez que pretermit. Pretermit quiere decir que considere que el asilo no es válido. No, por supuesto que no lo puedes pedir porque
no existe la forma de que yo pague. ¿Cómo me vas a decir que el asilo de mi cliente no es válido cuando tú no me has implementado la forma en que yo lo puedo hacer válido pagando los años que deba de sus $100 de fee anual? Y entonces, por esa razón, me dieron otra fecha para septiembre, que yo considero que no sé si de aquí a septiembre ya exista la forma, pero bueno, la cuestión es que yo viajé hasta Orlando. Mi cliente de Tampa viajó hasta Orlando. O sea, no es que nos movimos ahora un momentico, media hora y a la corte. Fue un movimiento de abogado, movimiento del cliente, un gasto considerable de combustible, de tiempo, de nervios en el caso del cliente para llegar ahí en 5 minutos me diga no se puede hacer porque no se han pagado los fees. Fees que no puedo pagar porque tú no me has dicho cómo se pagan los fees. Otro problema que hay. ¿Cómo? Sé que hay casos que has estado atendiendo, incluso para ayudar a la comunidad. Algunos se han estado también compartiendo en las redes. ¿Cómo ves a la gente? O sea, ¿cómo ves a la comunidad con la que trabajas? Generalmente, bueno, los clientes de este tipo de proceso pueden estar más nerviosos, ¿o no? Creo que fue el término que utilizaste. Pero desde antes de Trump hasta ahora, desde antes de esta política claramente antiinmigrante, yo creo que eso no tiene discusión ninguna, a este momento, ¿cómo estás viendo y cómo está siendo tu relación, ¿no? con la comunidad? Nervios siempre ha existido, ahora hay pánico. Ahora las personas están en pánico. Yo recibo todos los días mensajes y llamadas de mis clientes que necesitan hablar conmigo. ¿Que necesitan hablar conmigo sobre qué? Sobre mi caso. Necesito aunque sea escucharla para estar tranquilo. Yo tengo entonces que mis asistentes o yo, si tengo el tiempo, detenerme a hablar con la persona y yo les digo, te voy a ser sincera, tranquilidad 100% ahora mismo no te puedo dar, porque en estos momentos nadie puede estar seguro en las calles. Lo más que te puedo decir es que cuando salgas de la puerta de tu casa, verifiques que los vidrios de tu carro no estén tintados, como le dicen aquí, que los indicadores funcionen, que no tengas ningún problema con tu carro y que vayas en el límite de la velocidad establecido, porque si cometes la más mínima infracción, ya no estás seguro y ya te van a llamar a ICE. Seguridad no le puedo dar absolutamente a nadie, ni siquiera a los que tienen parol humanitario que ya aplicaron por la residencia, ni a los que tienen CBP, a los que entraron por CBP-1 que ya también aplicaron por la residencia. La semana pasada tenía unos clientes bien nerviosos porque eran CBP-1, no cumplen el año hasta noviembre y tuvieron su corte en persona porque el juez no nos dejó aparecer por video. Un juez que normalmente dejaba aparecer por video, pero ahora ese juez no deja aparecer por video. Y no deja aparecer por video desde que ICE está deteniendo a la gente que va en persona. Entonces, ves que en algún momento hay jueces que siguen su normal como estaban antes de esta situación, pero hay otros que se están alineando con las políticas quizás del gobierno. Y entonces eso facilitaba que en ese momento, si me desestimaban el caso de una persona cubano con parol, que al año y un día pueden ajustar, pues ese día ICE me los podía detener. Entonces no hay seguridad. No veo a las personas muy nerviosos y además en pánico. En todas las situaciones de inmigración implica que tú tengas un poco de miedo y un poco de nerviosismo. Pero en estos momentos no es solamente el nerviosismo de perder tu caso, es el nerviosismo de que vas a tu corte, vas a tu reporte con ICE a cumplir con lo que te dijeron el día que entraste, que te dieron una orden de liberación bajo tu conocimiento o que te dieron un parol porque entraste por una vía legal y que tú cumpliendo con lo que te dijeron que tenías que cumplir, pues ahí mismo ICE te detenga y te lleven a estos centros de detención con las condiciones que tiene y con las dificultades que implica entonces para terminar tu proceso. Qué horror. Te agradezco muchísimo la información, por supuesto, y la honestidad también, porque la gente tiene que saber qué es lo que hay, pero también igualmente defenderse, estar preparado para defenderse lo mejor posible. Liudmila, ¿cómo pueden contactarte las personas de nuestra audiencia si necesitan, bueno, pues la asesoría o iniciar un caso contigo? Sí, como no, pueden llamar al 561-873-2086. Yo radico aquí en Leyward, pero atendemos toda la Florida y algunos estados además. Muchísimas gracias, Liudmila. Sé que vas a estar de vacaciones en algún momento pronto. Te deseo que la pases muy bien, pero bueno, aquí estaremos y ojalá esta sea la primera de muchas veces que contamos contigo. Gracias a ti, Gena. Un abrazo.